continuación se evidencia la sustentación del informe final del curso, en el cual se incluyen los ejes de reflexión, la narración del caso, los resultados de las lecciones, las recomendaciones y las conclusiones del estudio de caso, de forma que se logre reconocer si las estrategias y las tácticas de negociación adoptadas por Lee resultaron o no fructíferas, así como los aspectos que influyeron en dicho resultado, con el propósito de analizar escenarios de negociación que, al ser asociados con los procesos de gestión de ventas, conllevan a tomar decisiones inteligentes para el logro de las metas empresariales. El objetivo general es elaborar el informe final del curso a partir de lo aprendido y realizado a lo largo del estudio del caso. Como objetivos específicos tenemos, primero, presentar las preguntas que fueron el eje de reflexión del caso, las cuales permitieron el desarrollo de las actividades. Segundo, narrar los hechos ocurridos en el caso, organizando en una secuencia coherente los acontecimientos y dando respuesta a las preguntas de reflexión. Tercero, redactar las lecciones y recomendaciones del caso a fin de evidenciar la comprensión de la experiencia y el proceso analizado mediante orientaciones prácticas, accionables y replicables. Último, planear conclusiones pertinentes para el caso en estudio. Las preguntas de reflexión son: ¿cuáles fueron los actores presentes en el problema? ¿De qué forma afrontaron el conflicto? ¿A qué retos se enfrentó el protagonista del caso? ¿Cuál fue la estrategia ideada por el protagonista para solucionar la problemática? ¿Qué clase de conflicto se puede evidenciar en el caso? ¿El proceso de negociación aplicado fue el más acorde? ¿Cuál fue la táctica de negociación empleada y si resultó exitosa? ¿Qué etapas de negociación se siguió en el proceso? ¿A qué obstáculos se enfrentó el protagonista en el proceso de negociación? ¿Cuáles eran los intereses y las necesidades de las partes involucradas? ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados en la negociación? ¿Qué sucedía si no se llegaba a un acuerdo? ¿Cuáles fueron los acuerdos pactados? ¿Se cumplieron? ¿Los acuerdos pactados beneficiaron a ambas partes? ¿El caso concluyó exitosamente? ¿Qué funcionó bien y por qué? Luego de haber sido despedido injustamente de la corporación Ford tras una brillante carrera profesional, la compañía Chrysler le ofreció a Lee y Coca asumir la gerencia general de la empresa. Lee se enfrentaba a grandes retos, pues Chrysler estaba al borde de una segura bancarrota, ya que tenía inmensas deudas con más de 400 bancos y debido a sus modelos de autos dragones de gasolina, en un austero contexto petrolero y una competencia japonesa feroz, las ventas no eran suficientes para salir adelante, por lo que la empresa se estaba quedando sin dinero para pagar sus cuentas más elementales. Y Coca, quien contaba con un inmenso conocimiento en la industria automotriz y de una gran estrategia a partir de una mirada holística del problema, convocó a sus mejores ex compañeros de la corporación Ford para armar un excelente equipo, cambió la cultura de trabajo de la compañía, impulsó alianzas estratégicas con los sindicatos, instrumentó una férrea disciplina administrativa y por sobre todas las cosas fue gran motivador. Pero más allá de las acciones que llevó a cabo de manera interna en la empresa, dio adelantar una durísima negociación, sin cuyo éxito todas sus buenas medidas no hubieran servido de nada. A Lee se le ocurrió negociar con el propio gobierno de su país un préstamo bajo el lema afianzamiento o bancarrota. La idea parecía loca, pues nunca en toda la historia de Estados Unidos se le había pedido al gobierno federal dinero público para salvar una empresa privada. Como se puede evidenciar, la clase de conflicto es institucionalizado, pues no se podía resolver dentro de un marco donde nació, sino que precisaba otras competencias jurídicas o sociales para resolverlo. Y Coca preparó la negociación con delicadeza, minuciosidad e inteligencia, pues no solo se estaba jugando el futuro de la compañía, sino su imprenta personal, su honor, su trayectoria de tantos años. Los puntos principales sobre los que asentó su maniobra fueron la elaboración de una macrovisión que conectara todas las partes del problema, por lo que realizó una alianza estratégica con el presidente del sindicato de la industria automotriz y se valió la genialidad de sus argumentos para doblegar la voluntad de los legisladores y los funcionarios gubernamentales. Además, en el diseño del proceso de negociación tuvo en cuenta la asertividad, dando importancia a los intereses y las necesidades, por lo que planteó objetivos claros. Estaba dispuesto a escuchar de manera activa y aceptar comentarios y opiniones, actuando de forma natural si es que llegaban a surgir conflictos para lograr mantener relaciones y así conseguir los objetivos. La táctica de negociación utilizada fue educar al oponente. Lee le manifestó al gobierno que si éste no le prestaba o le garantizaba a la compañía recursos financieros por más de 1.500 millones de dólares, los cuales obviamente la empresa estaría dispuesta a devolver como se hace en cualquier préstamo, la empresa quebraría, lo cual traería consigo graves consecuencias sociales, pues más de 6.000 empleados
de 600.000, empleados se quedarían sin empleo, por lo que el gobierno que debería hacerse cargo de un presupuesto dos veces mayor, o sea, 3.000 millones de dólares para satisfacer los seguros de desempleo, golpe que caería sobre las arcas del Estado sin posibilidad de devolución. Además, Icoca le argumentó al gobierno que la tasa de desempleo subiría alrededor de medio punto en todo el país y que de cara a las próximas elecciones iba a quedar claro que los legisladores con salarios de privilegio en comparación a los asalariados de la industria automotriz no estaban dispuestos a salvar el trabajo de más de medio millón de norteamericanos votantes y de todo su conglomerado de familias, amigos también votantes. Al reconocer las consecuencias negativas que le podría provocar la no aceptación de la propuesta, el gobierno accedió a concederle un préstamo por 1.500 millones de dólares a devolver a 11 años a la compañía Chrysler, ya que esta era la única forma en que las dos partes se verían beneficiadas. 6 años antes del vencimiento del plazo, la compañía le pagó al gobierno de una sola vez 1.200 millones de dólares que restaban del préstamo. A partir de lo anterior, se puede asegurar que la táctica de negociación empleada por Lee resultó exitosa, pues logró persuadir al gobierno federal de Estados Unidos, basándose en su inteligencia e inmenso conocimiento de la industria automotriz, logrando el beneficio de las partes involucradas al poner en evidencia que los riesgos y gastos que tendrían consigo la quiebra de la compañía afectarían a ambas partes. Como se puede evidenciar, Lee llevó a cabo el proceso de negociación en 6 etapas. Primero se dio la preparación, siendo esta la parte más importante, luego la discusión, en la que preparó los argumentos y datos para persuadir al gobierno. Después vino la propuesta, en donde planteó las posibles soluciones que satisfacerían los intereses de las dos partes por medio del intercambio. Y por último, el cierre de la negociación y el seguimiento al cumplimiento de los pactos firmados. Posterior a la negociación, Lee, apoyado en su fama de buen trabajador, impulsó a la compañía Chrysler hacia el desarrollo de nuevos productos, la reducción de costos y el ingreso a nuevos mercados internacionales. Estos fueron los factores que forzaron a la compañía a posicionarse de nuevo y a lograr mayor competitividad. A la empresa se le asignaron dos gerentes adicionales para que juntos trabajaran estratégicamente. Uno debía manejar el marketing y el diseño de nuevos automóviles y el otro debía hacerse cargo de toda el área de producción. Adicionalmente, Icoca empezó a reestructurar la empresa haciendo ajustes en los salarios, tanto en el suyo como en el de los altos cargos, con el fin de tener una mejor validación de los recursos. La compañía Chrysler empezó a construir mejores automóviles, lo cual fortaleció la imagen de marca, ocasionando un incremento sustancial de las ventas. De esta forma, la compañía logró saldar la deuda que tenía con los diversos bancos que le habían otorgado préstamos en su época más difícil. Aunque se tengan grandes habilidades negociadoras, a veces las cosas no funcionan tal como se han planeado. O quizá después de un buen rato de negociación, la otra parte continúa teniendo una actitud demasiado agresiva que dificulta la consecuencia de un acuerdo. En estos casos conviene aprender a educar. De acuerdo con el estudio de caso, el protagonista consigue ver a la contraparte los costos de no llegar a un acuerdo. En esto consiste precisamente la táctica de educar al oponente, hacerle comprender que un no acuerdo tendrá consecuencias mucho peores que cualquier acuerdo que las partes sean capaces de cerrar. La acción de educar es importante porque muchas personas al negociar no escuchan o están exclusivamente cerradas en sus posiciones. De esta manera es complicado que se produzca un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Sin embargo, al aplicar la técnica de educar, se está consiguiendo que la otra parte se dé cuenta de eso y perciba que tiene que cambiar su actitud. En el caso, Icoca se anticipa la reacción de sus oponentes a través de la elaboración de un marco global de la situación y unas líneas pedagógicas con los que logra convencer a los legisladores y funcionarios gubernamentales de que es mucho mejor llegar a un acuerdo que cerrarse y rechazar un posible pacto. Justamente, un buen negociador no se deja llevar por sus emociones ni por las de su oponente, sino que lo educa. La negociación intercultural es un concepto que también tuvo gran relevancia en el caso de estudio. Lee se vio en la situación de negociar en unas condiciones y con unos interlocutores cuyas costumbres y formas de actuar eran parecidas pero distintas, por lo que gran parte del éxito que tuvo en el proceso de negociación se debió a que estudió cuidadosamente las costumbres y el actuar de las personas con las que iba a tener contacto, adoptando habilidades de inteligencia cultural.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que más allá del tipo de negociación que se adelante, es fundamental seguir las siguientes 6 etapas a fin de que el proceso resulte exitoso, así como se sucedió en el caso de estudio. Preparación. Es la fase más importante de la negociación, ya que una buena preparación es la que permitirá obtener los resultados más satisfactorios. Discusión. Es una parte clave de la negociación, ya que es el momento de utilizar los argumentos y datos para persuadir a la contraparte, razonando para tratar de modificar los suyos. Propuesta. También es un momento clave de la negociación, ya que en este se plantean las posibles soluciones al conflicto a fin de que satisfagan los intereses de ambas partes. Intercambio. Supone ofrecer algo que beneficie al otro y que no suponga merma en los propios intereses. Cierre. Constituye el momento más delicado, ya que hay que saber cuándo y cómo cerrar el acuerdo. Seguimiento. Esta fase comienza cuando, una vez cerrado el acuerdo, se pone en marcha el cumplimiento de los pactos firmados. Asimismo, es indispensable que para las futuras negociaciones que se lleven a cabo tanto en la compañía Chrysler como en cualquier empresa, se tengan nuevamente en cuenta los siguientes puntos a fin de que el proceso sea siempre asertivo. Determinar cuáles son los intereses y necesidades, tener objetivos claros, escuchar de manera activa y tener seguridad, pensar antes de hablar, separar siempre a las personas de los problemas, tener un tono de voz adecuado y mantener contacto visual, presentar alternativas y soluciones para resolver la necesidad, aceptar comentarios y opiniones, siempre poner intereses generales por encima de los personales, tener una actitud positiva y asertiva. Los negociadores asertivos se comportan de forma natural cuando surgen conflictos y se preocupan por mantener las relaciones y conseguir los objetivos. Asimismo, un buen líder debe tener una visión estratégica y creativa para realizar los negocios de manera efectiva, aunque en algunos casos no funciona como se espera y alguna de las partes tiene y es posible que alguna de las partes tenga una actitud agresiva y no quiera acceder al diálogo. Es de vital importancia tener una buena fuente de comunicación entre las partes, manejar y tener conocimiento del tema que se está tratando. El líder debe decir cosas con claridad, motivando a los demás con el fin de que aprendan de sus errores y los tomen como oportunidades de mejora dentro de la empresa. Debe tener claras las prioridades, enumerando los asuntos más importantes o que demanden más urgencia. Estas responsabilidades son claves para garantizar la maximización del beneficio en el día a día. Para finalizar, cabe resaltar que la capacidad de decisión es lo que hace a un buen gerente, porque se pueden tener ideas brillantes, pero si no se es capaz de transmitirlas y concretarlas, las ideas no llegarán a ningún lado. Freddy Torres concluye que en nuestra vida cotidiana siempre debemos aprender a estudiar a nuestros oponentes para cuando tengamos que llevar a cabo una negociación. Podemos ver que finalmente la compañía Chrysler logra convencer al gobierno de los Estados Unidos, logrando que le presten la cantidad de dinero que necesitaba para evitar un gasto mayor, al despedir a sus empleados. Por su parte, Lizeth Vanessa Mora destaca que en la negociación llevada a lo largo del estudio de caso se evidencia la importancia de tener claro cada paso que la misma merita, la buena preparación, el estudio de los oponentes al analizar su cultura y buscar siempre el gana-gana, evitando conflicto entre las partes. Julia Rocío Dueñas concluye que en el caso de estudio seleccionado como lo fue el de Lee y Coca, resalta la caracterización por su eficiencia en la creación y venta de los vehículos de la compañía Chrysler, siempre recalcando la importancia de la gestión empresarial como motivación a la gente que los rodea y la aceptación de usar bien las herramientas de la compañía. Tras ver las cifras de costo-beneficio, es de gran ayuda a enfrentar las oportunidades que presentan las compañías, y Coca siempre destacó la importancia de la innovación y creatividad cuando se trata de resolver problemas. Aunque no fue tarea fácil, Lee siempre defendió y se enfrentó a los obstáculos como un desafío para innovar. Los negocios exitosos de hoy en día se basan en el cambio y la aceptación en el mercado de los consumidores continuamente con nuevas tecnologías y distintivos para suplir las necesidades de sus clientes. A partir del estudio de caso, Estefanía Medina concluye que la inteligencia es siempre una valiosa herramienta para doblegar cualquier negociación compleja. Sin embargo, no es menos cierto que elegir la táctica de educar al oponente puede resultar extraordinaria a la hora de persuadir a la otra parte para llegar a un acuerdo. De esta forma, se logra que la contraparte reflexione serenamente y se dé cuenta de que es mucho mejor pactar un acuerdo que dejarse llevar por sus emociones y romper la negociación. Asimismo, tener una mirada amplia al campo de batalla es fundamental, de manera que el negociador esté preparado para afrontar los obstáculos que se puedan llegar a presentar.